Porque hablamos de esas reclamaciones, sabemos reclamar, qué pasos hay que dar, reclamamos a través del correo electrónico o en persona. Un estudio realizado a partir de las encuestas a 1.700 personas en toda España revela que Murcia está a la cabeza de las reclamaciones y que Canarias, junto con La Rioja y Navarra, son las comunidades autónomas donde la queja no llega más allá de las redes sociales. Pues de este asunto ya hablamos hace tan solo un ratito con él en la sala de invitados. Se encuentra con nosotros Raúl Alonso, portavoz responsable de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, Buenos días. como estábamos escuchando, si somos de quejarnos, de protestar, de comentarlo con los amigos, con los familiares en casa, pero luego a la hora de tomar la iniciativa o de pedir la hoja de reclamaciones no somos tan exquisitos. No, hay poca cultura todavía de la reclamación en general en España y en Canarias en concreto. Es verdad que siempre hemos estado con un diferencial a la baja, ¿no? De todas maneras hay que decir que la queja también tiene su importancia. O sea, en los canarios, en esa encuesta, que no deja de ser, al ser una encuesta, no deja de ser simple y llanamente Claro. una opinión, ¿no? De los encuestados, en esa encuesta se refleja que los canarios somos, junto con Navarra, los que más llegan a la queja, pero que no pasamos más allá de la queja. Pero esa queja también es importante y puede hacerse paralelamente a la reclamación. Me explico. Las redes sociales en estos momentos e Internet es una herramienta fundamental de defensa del consumidor y de prevención del consumidor. Yo ahora busco la compañía X y me va a salir si ha tenido problemas, qué tipo de problemas, porque va a haber siempre gente que lo va a publicar. Es decir, el boca a boca también funciona, ¿no? Funciona y es muy interesante porque, ya digo, es una manera de precaución. Cuando no conozco exactamente ese producto o esa marca, Internet va a ser una herramienta fundamental para saber si tengo ciertas garantías o no frente a ese para producto todo, de esa Raúl, marca. porque eso se puede aplicar desde una compañía aérea, un restaurante, hasta una crema, hasta unos zapatos. O sea, en este momento hay opiniones de consumidores sobre cualquier producto que uno se quiera comprar. Entonces, ya digo, es una información importantísima. Cuando hablamos, por ejemplo, en comercio electrónico, el funcionamiento de las empresas de comercio electrónico, si tú vas a cualquier fuente, buscando un poquito, vas a ver perfectamente cuáles son los fallos, los problemas que dan cada una, de tal forma que te va a permitir elegir con mayor garantía. Ahora bien, ¿eso es solo y suficiente? No, eso es una parte, pero nosotros entendemos que hay que promover la cultura de la reclamación. La cultura de la reclamación, primero, para intentar resolver el problema concreto de ese ciudadano, pero tiene otra parte también muy importante, que aunque el problema concreto de ese ciudadano o ciudadana no llegue a resolverse vía la reclamación, no todas las reclamaciones se pueden resolver, o no todas las reclamaciones llegan a buen término, tiene algo también muy importante. Sirve, aunque solo sea con la estadística que genera, para saber dónde están los conflictos y los problemas. De tal forma que sirve para que las organizaciones de consumidores, entre otras cosas, presionen para las modificaciones normativas. Los partidos puedan tomar buena nota, si quieren, que la política de consumo en este país, por desgracia, está bastante abandonada, pero si quieren puedan tomar iniciativas precisamente de mejoras legislativas para que las administraciones puedan poner medios materiales y personales para luchar contra el fraude, los fraudes mayoritarios, etcétera. O sea, que tiene también ese valor, no solo la posibilidad de resolución del conflicto con el ciudadano o ciudadana concreto, sino también que sirve como un sistema general de lucha contra ese fraude, ¿no? Claro, porque las típicas expresiones que encontramos por la calle, Raúl, por ejemplo, esto no va a llegar a nada, ahora qué necesidad tengo yo de meterme en estos papeleos, pero por eso es importante seguir las recomendaciones de expertos, por eso es importante la existencia de las organizaciones de consumidores. Claro, te voy a poner un ejemplo, que además no solo las organizaciones de consumidores, sino muchos despachos de abogados. El tema de las cláusulas suelo, ¿no? El tema de las cláusulas suelo, la gente no tiene el conocimiento suficiente para saber cuál es el contenido jurídico de la cláusula suelo, los efectos. Entonces, lo que se ha quedado con la gente desde la primera sentencia del Tribunal Supremo es que todas las cláusulas suelo son ilegales y que todo el mundo tiene cláusula suelo, ¿no? Entonces, claro, si no hay alguien que con un conocimiento que te revise tu escritura, sepa realmente si tienes la cláusula suelo y además estudie qué efectos ha tenido sobre ti, pues presentar una reclamación que además es normalmente judicial por esa cláusula suelo sin asesoramiento experto, pues no tiene ningún sentido. Pero con eso otras muchas cosas. Entonces,
tenemos a disposición de los consumidores oficinas municipales de información en muchos ayuntamientos, tenemos organizaciones de consumidores, evidentemente está luego el asesoramiento privado, abogados, expertos, etcétera. Entonces siempre es bueno ese asesoramiento, que no tiene por qué ser, ya digo, con pago, porque hay instituciones públicas que lo hacen. Ese asesoramiento te va a permitir saber un poco la viabilidad de tu reclamación, poder manejar esa reclamación de forma conveniente o saber qué derechos tengo o que no tengo derecho a reclamación. Hay veces que hay reclamaciones que no tienen, que hay una sensación del consumidor, pero que realmente desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen viabilidad, ¿no? Bueno, queremos saber cuál es el punto de vista de nuestros ciudadanos, Raúl, teniendo en cuenta esta encuesta y cómo dejan a los canarios. Hemos salido a la calle y le hemos preguntado, y esto es lo que nos han contestado. Entradas de un concierto que al final no se llevaron a cabo y pues lo reclamamos y tal, vía internet, había que solicitar unos datos y tal, y nunca nos contestaron y había como una medio asociación y tal, insistimos, pero no salía y al final pues desistimos, la verdad. Hasta al cabo de un par de meses, pero al final nada, no me solucionaron nada. Quien contesta es la empresa aludida y siempre va a contestar en contra del cliente. Entonces debería haber un método en el que hubiera un árbitro intermedio entre empresa y cliente. Yo creo que hay que ponerla. Sí, seguro. Muchos desisten en seguir adelante por el proceso, sobre todo cuando se trata a lo mejor de reclamaciones, Raúl, que vienen a través de internet, del teléfono, que al final se hace cansino cuando te agotan a través de paso con menganito, te paso con fulanito, claro. Y al final uno acaba abandonando el proceso. Es que hay, mira, por ejemplo, el ejemplo que decías del teléfono, como diría un famoso humorista, el cansino, ¿no? Son sistemas contra los consumidores, no son sistemas de atención al consumidor, son sistemas para evitar los que no nos ayudan en nada. En nada. Entonces, evidentemente, por ahí, en compañías, por ejemplo, de telefonía, que es un clásico en esta materia, hay veces que, incluso como abogado, tienes la dificultad de tener un domicilio donde poder notificar. Claro. Es algo tremendo, ¿no? Entonces tienes que ir incluso a registro mercantil a saber dónde está la sociedad concreta para poder presentar ya reclamaciones con cierta enjundia, que eso no lo va a hacer un consumidor por una reclamación de pequeña cantidad, que es uno de los problemas que tiene. En consumo puede haber reclamaciones de muchísimo precio, estamos hablando de vivienda, por ejemplo, o automóviles, pero hay reclamaciones de un coste relativamente bajo, como puede ser telefonía, que a una familia le pueden hacer fosfatina, pero que en términos generales son de bajo. Esas de bajo coste, pues realmente el esfuerzo del consumidor al final para resolverla va a ser siempre menor. Salvo que tenga la idea o tenga el conocimiento de que va a tener éxito o de que va a intentar resolverse de una forma ágil y rápida. Y eso es verdad que no existe. Nuestro sistema es lento. Estamos hablando de que las reclamaciones se pueden tardar un montón de tiempo en los procedimientos administrativos y son judiciales, claro, porque todo el mundo lo entendemos. A lo mejor todos nos hacemos una idea, por ejemplo, en un caso de un restaurante que no nos atiendan bien, que no esté el producto como no, bueno, entonces se pide la hoja de reclamaciones, el procedimiento parece sencillo. El caso de una venta de unas entradas por internet, que un concierto se suspenda y luego ya ese concierto no se lleve a cabo, y más si no es en Canarias o en otra isla, ya todo eso dificulta que no haya una persona física, que no haya un lugar físico al que reclamar. Esa es otra. Primero, una administración o un juzgado tiene que tener a alguien enfrente al que lograr sentar, por entendernos. Y eso a veces es difícil, no es fácil. Por ejemplo, es uno de los problemas del comercio electrónico. Mucho comercio electrónico se realiza desde servidores y empresas situadas fuera de España y ni siquiera en el marco de la Unión Europea, que dentro del marco de la Unión Europea todavía hay una relativa protección. Pero cuando estamos hablando con China, por ejemplo, pues poca facilidad va a tener la jurisdicción española o la administración española a sancionar o sentenciar contra una compañía, o que esa sentencia pueda tener efecto, ¿no?, después, ¿no? Entonces, eso es un problema sin ningún lugar a dudas. Luego, otro problema es que la administración, desde el punto de vista estrictamente legal, no tiene la capacidad de resolver en sí. Voy a poner un ejemplo. Me reparan mal el vehículo, ¿vale? Puede haber una denuncia vía hoja de reclamaciones, abre la vía administrativa y la administración detecta
que no me han dado correctamente el presupuesto. Entonces, hay un motivo, hay una infracción y un motivo de sanción. Sin embargo, no puede obligar. La Dirección General de Consumo, por ejemplo, del Gobierno de Canarias, no puede decirle al señor, usted está obligado a cambiarle, puede decírselo, pero no tiene un mecanismo legal, eso solo a través de una sentencia judicial, y la ejecución de esa sentencia judicial va a poder resolverse. Entonces, ese es otro de los problemas. Aquí lo fundamental sería la potenciación real, y hay que hacer una crítica muy severa porque no se ponen los medios ni los recursos necesarios para que funcione correctamente el sistema arbitral de consumo, que sería, para que la gente nos entienda, quien no conozca el sistema, primero tiene la virtualidad de ser gratuito, algo muy importante para los consumidores. Segundo, tiene la ventaja de que su resultado, el laudo arbitral, tiene el mismo efecto que una sentencia judicial firme. No tiene recursos, ¿vale? Claro. Pero tiene una desventaja, que es voluntario para las partes, de tal forma que una empresa que no esté sometida al sistema arbitral no tiene la obligación de someterse. Si uno no quiere, no... Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que primero tiene que haber los medios para que además el sistema arbitral sea eficaz, en el sentido que un arbitraje de consumo no debería tardar más de 3 meses. Estamos hablando ya de un periodo suficiente para que pueda resolverse esa reclamación. Si al final vamos a procedimientos en los cuales son casi más largos que los judiciales, claro, no compensa, definitivamente, claro. Entonces, es muy importante, por eso es muy importante lo que hablábamos antes en la salita, que la credibilidad del sistema, el funcionamiento del sistema, tiene que ver mucho también con la incentivación o desincentivación de las reclamaciones. Y la verdad que en eso yo creo que todavía la Administración española en su conjunto y nuestra Administración autonómica tiene no voy a ponerle un 0, pero cercano al 0. Bueno, pues ya eso no tampoco depende tanto de los consumidores, pero sí es importante reclamar y eso sí también ponernos en manos de expertos para dejarnos asesorar de la mejor manera posible. Raúl Alonso, responsable de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Gracias, Raúl. Buenos días. Buenos días.